Miguel nos viene a platicar un poquito cómo crear vida y cómo generar esquemas sustentables en nuestra vida y en nuestro entorno cercano, porque a partir de ahí es como podemos empezar. Mateo 7:15 dice: por sus frutos los conoceréis. Miguel es un buen fruto de México y hoy lo viene a demostrar. Miguel, adelante. Bueno, 1, 2, probando. Antes que nada agradecer a Marta y a los compañeros de aquí de la USB el trabajo que están haciendo. Yo creo que la USB Veracruz es un referente para la Universidad Veracruzana de todo esto que se llama sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, más que lo ambiental, que es importante, está la parte humana. Porque al final de cuentas somos personas y en este planeta estamos como personas, y lo ambiental es un reflejo de nuestra forma de vida como personas. Entonces agradecer la invitación y el amor que le ponen a los procesos, a los compañeros que están sin puente, porque estuvieron trabajando. Muchas gracias, y muchas gracias a Raúl por la presentación, que pues me compromete a hacer una buena charla. Entonces espero que la charla les guste. En el momento en que se aburran, se duerman, alzan la mano y cuento un chiste. Entonces creo que la charla va a ser de puros chistes. Si podemos apagar la luz de aquí, adelante por favor, para que se pueda ver. Se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues la idea es compartir con ustedes una serie de reflexiones. Voy a dividir la charla en 3 partes. Una primera parte sobre una problemática, la problemática global que tenemos. Una segunda parte sobre algo que le llamamos manejo integrado de los recursos, y una reflexión final sobre cómo podemos hacerle para, en este espacio en donde la información es fundamental, como se decía ayer, en donde el que llegue la información a todo mundo es importante, me parece que podemos articularlo. Entonces, me gustaría empezar la charla con una primera reflexión que dice: ¿cómo pensar para pensar el mundo? Para pensarnos en el mundo y para ser en el mundo. ¿Cómo pensar para pensarnos en el otro y para ser en el otro? ¿Cómo actuar en consecuencia con ese pensar emergente para transformar el mundo, para transformarnos en el mundo y para ser el mundo? Nosotros, al final de cuentas, somos habitantes de este planeta, y esta forma de vida, como bien se comentaba hace un momento, lo que está haciendo es que nuestros actos, consciente o inconscientemente, nos están llevando a un cataclismo en donde probablemente no haya vuelta atrás. Y esa es un poco la reflexión que quiero en primera instancia compartir con ustedes. No podemos hablar de una sola crisis, tenemos que hablar de diferentes crisis, y desde esta perspectiva de las crisis tendríamos que vernos como personas de este planeta. Tenemos una crisis política, eso es evidente. Simplemente hay que abrir los diarios y ver lo que pasa en el mundo. Cómo la geopolítica está marcando muchas cosas. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en nuestro país. Todo esto que está ocurriendo habla de una crisis política. Tenemos, por supuesto, una crisis económica. En nuestro país la desigualdad económica es impresionante. El hecho de que 10 hombres ricos tengan la mayoría del dinero en nuestro país es un agravio para todos los mexicanos, que está vinculado a esta crisis financiera, porque por más que nos planteen que va a crecer nuestro país, no crece y la desigualdad se amplía cada vez. Hay una crisis institucional de las instituciones, en quién confiamos, en quién creemos para tener un mundo mejor. Por supuesto, hay una crisis ambiental que la provocamos todos y todas y a cada rato, con nuestros actos de consumo reflexivo o no,
estamos provocando esta crisis ambiental. Y esto nos lleva a una crisis social sin precedente. El que emerjan la sociedad civil, que se arme para defenderse porque hay una inseguridad, nos habla de una crisis social importante. Y esto lo podríamos sumar, todas estas crisis, y hablar de una crisis de la civilización. Esta crisis que a todos nos toca de una o de otra manera. Desafortunadamente, no hay un plan B. Esto es, estamos aquí, no nos podemos ir de este planeta, y entonces pues hay que echarle primero reflexión y luego acción. La gigantesca, entonces, diría Morán, que ayer lo citábamos en esto de la complejidad, decía: la gigantesca crisis planetaria es la crisis de la humanidad, que no logra acceder a la humanidad. Nos hemos deshumanizado. Y ahora, como bien se mencionaba hace un momento, primero consumimos, luego existimos. Y entonces, pues eso nos lleva a un problema muy serio. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Pues que nuestro país es un país rico en biodiversidad, un país rico en cultura, un país rico en recursos naturales, pues de repente no tenemos opciones ni siquiera para comer. ¿Se acuerdan de la crisis del huevo? Como ahora es la crisis del limón, ¿no? Ahora el limón está por las nubes. Y esto se habla de especulación. Hoy en la mañana, hoy en las noticias, y al final el precio tan elevado del limón no es un precio real, sino es una especulación como la del huevo. Por ejemplo, en el caso de la crisis del huevo, había un arancel para importar huevos, para proteger a los productores mexicanos. Como de repente no hubo huevos, se quitó el arancel y no se pagó impuestos para importar huevo. ¿Quién importó el huevo? Pues las grandes productoras de huevo del país. Entonces ganaron doble, ganaron un monopolio del mercado y ganaron un montón de dinero porque se quitó este arancel. Esto lo que está provocando es que tengamos una dependencia alimentaria. Esta tabla, aunque tenga muchos números, no se preocupen, yo se las cuento. Es una proyección para el año 2022 de la importación de alimentos que va a tener nuestro país. Y por ejemplo, si ven en carne de aves, está Japón, México, China y Rusia como países que importan alimentos. ¿Qué país va a importar más carne de aves en el año 2022? México, ¿sí? Según esta proyección, nuestro país va a ser el segundo importador de alimentos en el mundo. Y esa es una tragedia. Si pensamos en la gran cantidad de cultivos y de tierras que tenemos para cultivar plantas. Según Olivier de Schutter, que es un consultor de la FAO, señala, y esta es una nota del periódico, que en 30 años México importaría el 80% de los alimentos, según la ONU. Importar el 80% de los alimentos puede ser interesante. Por ejemplo, que los arándanos vengan de Estados Unidos, las uvas de Chile y los kiwis de Nueva Zelanda. Pero el costo ecológico, económico y social que esto implica es impresionante. Porque entonces, ¿qué va a pasar con los campesinos? ¿Qué va a pasar con la gente que vive del campo en una circunstancia como esta? Entonces esto nos habla de una crisis de la humanidad reflejada en nuestro país. Nuestros hábitos de consumo, al final de cuentas, les decía, pueden tener un impacto sobre los medios naturales, sobre los recursos naturales. Estas son las selvas, cualquier selva del mundo podría ser el caso, pero es una selva que está en Tailandia y que ahora está pasando en México, en el sur. Y esta es una imagen que próximamente los jóvenes le contarán a sus hijos con fotografías, porque cada vez va a ser más difícil que vean una imagen de árboles como estos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se deforestó, se quitó toda la selva, se quitó toda la diversidad de la selva, se quemó. En esta imagen siempre la muestro porque esta parte
bueno, que no alcanzan a ver porque está muy oscuro, pero por aquí hay una persona y todo esto era materia orgánica, era tierra negra, como le llaman las señoras, era tierra fértil. Esta es nuevamente una persona y no se acabó la materia orgánica, la quemaron. ¿Para qué la quemaron? Para establecer un solo cultivo que se llama palma de aceite. ¿Sí? Ese es el frutito de la palma de aceite. La palma de aceite ahora es uno de los aceites vegetales que más se usa en muchos productos. ¿Sí? La palma de aceite no es un aceite prácticamente comestible, se tiene que industrializar para hacerlo útil. Y en esa industrialización, nosotros cuando lo consumimos, no sé si han oído hablar de las grasas trans, pero las grasas trans son las que nos llenan de colesterol. Entonces, cuando ustedes van y compran unas papitas fritas en la calle, que son muy ricas les decía ayer, con salsa Valentina, el aceite que usan es aceite de esta palma. Y entonces el colesterol pues está a la orden del día. Si abren hoy el periódico de La Jornada, hay una nota que dice que los mexicanos tenemos un gen que nos hace propensos a subir de peso de acuerdo a nuestros hábitos de alimentación. Si le llegamos a este tipo de grasas, pues entonces los problemas de salud que vamos a tener son importantes. Un ejemplo de los alimentos que se producen con este aceite. Yo sé que sufre la gente cuando ve el queso Filadelfia, porque todo tiene queso Filadelfia, pero entonces imagínense que van, compran su queso Filadelfia, van, compran sus chocolates, van. Nuestro acto de consumo al final está impactando al planeta, porque nosotros estamos contribuyendo de una u otra manera a que se acabe la selva del mundo. Entonces, un poco esta es la reflexión. ¿Verdaderamente sabemos el impacto que está provocando nuestros actos de consumo? Esa sería una pregunta que tendríamos que hacernos todas y todos. Esta es una fotografía, este es de un libro maravilloso de un fotógrafo que se dedicó en varias partes del mundo a ver qué es lo que consumían en ese país. Y un poco esta es la fotografía típica del mexicano. Por supuesto que los mexicanos, no porque estén en la foto, pues siempre vamos a estar llenitos, diría mi abuela, hermosos. Pero vean lo que comemos. No sé si alcancen a ver en la parte de atrás, pero la cantidad de refrescos, más o menos, el consumo de refrescos per cápita que tenemos en nuestro país es de 170 litros de refresco al año. Vean la cantidad de agua embotellada que consumimos. Nosotros compramos muy bien el rollo de que si no era agua embotellada no era saludable. Y entonces nos ponen un bebedero y nos espantamos porque el agua a lo mejor no es limpia. Pero si nos venden del agua Ciel o Bonafón, esa agua sí es limpia. Entren a la revista del consumidor, en la página de la revista del consumidor, y hay un estudio de las calidades de agua. De todas las aguas que analizaron, solo una o dos pudieron pasar todas las pruebas de agua embotellada. Quiere decir que hay algunos problemas en su proceso de purificación. Entonces, al final de cuentas, nos hemos vuelto, porque además es nuestro sueño, un país de consumidores, porque nuestro sueño es vivir como los gringos, vivir con todas las comodidades. Las comodidades requieren de un elemento energético importante. Queremos palomitas de microondas. Ahora ya nadie sabe hacer palomitas con el sartén o con las ollas. Ahora el agua para el café la calentamos en el microondas y ya no es café veracruzano, ¿verdad? Es Nescafé o Café Oro, no sé qué café. Entonces, como que nos insertaron algo de que teníamos que consumir, y eso al final se está rebotando en nuestros problemas de salud. Cada vez más hay niños con diabetes juvenil. Y esto es consecuencia
de estos hábitos de consumo. Esta es una fotografía pues cotidiana, es una vista cotidiana de nuestro México lindo y querido. Las tiendas atiborradas de fuentes de carbohidratos y la gente que no puede ya ni moverse por el sobrepeso o la obesidad que tiene. Es una imagen cotidiana de lo que estamos. Y esto parecía para la gente grande, pero esto es ahora para la gente joven. Una de las preocupaciones que a mí me dan es en la universidad es que los jóvenes, los estudiantes, no desayunan. Yo tengo clase a las 8 de la mañana y todas las mañanas les pregunto a mis estudiantes, ¿desayunaron? Y entre el 70 y el 80% no desayunó. Los que desayunaron un café con pan, algunos, y muy pocos desayunaron lo que es un desayuno formal. Terminamos a las 11 de la mañana la clase. Entonces, antes de que termine la clase ya están durmiendo los chavos. Y a las 11 salen como desesperados y van a la cafetería, seguramente a comprar una ensalada, un jugo, etcétera, etcétera, y ya siguen su actividad normal. Si me equivoco, entonces van, se compran una torta, una Coca Light para no subir de peso y esas cosas. Entonces, con todo lo que ello implica, como el aspartame, ¿verdad? Muy bien. Esta es la parte del consumo de alimentos. La otra parte es que ahora todos queremos vivir en las ciudades. Según el censo del 2010, el censo de población, el 82.5% de la población en México vive en ciudades. Ciudades grandes, medianas y pequeñas, pero ciudades. Y la cantidad de recursos y de desechos que se generan en las ciudades son impresionantes. Esta es una imagen del puerto en una manifestación, por eso es que se ve rojo por acá abajo. Pero bueno, es el puerto. Díganme qué se ve verde. No hay verde, ¿verdad? Bueno, pues ¿para qué queremos verde? El Baluarte de Santiago está el pastito verde, muy bonito. ¿Esto qué provoca? Provoca una demanda de recursos. Por ejemplo, todos necesitamos aire acondicionado, porque el calor se junta y a esto se le llama islas de calor. Las islas de calor se refiere a la diferencia que hay y que llega a ser hasta de 10 grados centígrados en la temperatura en sitios donde hay muchas edificaciones con respecto a las orillas de la ciudad. Si hay mucho concreto, vamos a tener mucho calor y entonces si tenemos mucho calor, pues vamos a tener que usar muchos recursos energéticos para tratar de aliviar ese calor, ¿sí? Si a eso le sumamos la contaminación y la cantidad de partículas suspendidas por los coches, entonces tenemos un problema muy serio de calidad de vida. Y esa calidad de vida pues está en las ciudades. Pensamos que lo bonito es vivir en las ciudades. Ahora hay un movimiento en todo el mundo de que la gente que tiene dinero se va a vivir en las partes periurbanas de las ciudades, ¿sí? Y ustedes vean las partes periurbanas de las ciudades y van a ver las casas más bonitas, las casas más alternativas, las casas más chidas, porque ahí la gente ya le cayó el 20 y dijo, no, yo no quiero vivir en esta ciudad y no quiero que mis hijos crezcan en esta condición. Entonces, quien tiene dinero se aleja de las ciudades y quien no tiene dinero viene a las ciudades a buscar chamba, a sufrir las ciudades. Entonces estábamos como loquitos, ¿no? Y bueno, si a eso le sumamos que los eventos meteorológicos impactan lo que antes parecía que no iba a impactar, esta es una inundación con estos huracanes, y entonces estamos pues francamente mal. Consumimos muchos recursos energéticos y estamos expuestos a eventos naturales que antes no ocurrían tan fuerte y que nos ponen en riesgo. Entonces estamos en una circunstancia muy difícil. Y déjenme les muestro una caricatura
para empezar la otra parte. Dice la imagen, ¿quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Pues todos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzarlo? Entonces, pues la mosquita ahí hasta se oye porque nadie… Ese es el rollo, que estamos como muy reflexivos, pero poco activos en este tipo de cosas. Y bueno, un poquito la charla pues tiene que ver en esta parte, primero un poco espantarlos y ver qué podemos hacer. Y a mí me gustaría, igual si no lo leen no se preocupen, hablar de un tema que me parece que es importante, que se llama una propuesta que hace Max Neff en el 97, y esta es una publicación del 2004, y habla del desarrollo a escala humana. Y él parte de varios principios que me parece que son importantes. Dice, el desarrollo a escala humana, el desarrollo de las personas, se refiere a las personas y no a los objetos. No estamos hablando del desarrollo económico per se, estamos hablando del desarrollo de las personas. Lo primero es las personas y no lo económico. Y aunque hablemos de desarrollo sustentable o sostenible, no podríamos pensar priorizando la parte económica en primera instancia, sino la parte humana. La otra cosa que nos dice Max Neff, dice, las necesidades fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Porque, por ejemplo, Maslow, que se citaba ayer, decía en esta cuestión, y los mercadólogos lo aprovecharon muy bien, decía, las necesidades se crean, se pueden crear. Y Max Neff dice, no, las necesidades básicas o fundamentales de los seres humanos las podemos contar porque son muy pocas, son finitas y clasificables. La necesidad de subsistencia. Todos tenemos que subsistir, tenemos que comer. Lo que dice Max Neff es que lo que cambia es la forma o los medios para satisfacer las necesidades. Es cómo satisfago mi necesidad de comer, con una torta y una Coca Light o con un desayuno, con una ensaladita y un jugo. Es la misma necesidad, la de la subsistencia. La forma en que satisfago esa necesidad es la diferencia. Entonces, puedo alimentarme con comida industrial, por ejemplo, de gallinas encerradas, fábricas de poner huevos, o puedo alimentarme de forma natural de gallinas felices. Es la misma forma de alimentarme. Lo único que varía es la forma de satisfacer esta necesidad. Tenemos así una serie de necesidades que podríamos ir mencionando y que Max Neff dice hay necesidades sinérgicas. Estas necesidades sinérgicas es que podemos satisfacer más de dos necesidades a la vez. Y esta es la de la convivencialidad. Todos necesitamos convivir, todos necesitamos actuar en comunidad. Si convivimos en comunidad y comemos rico, ya tengo dos necesidades satisfechas. Y entonces eso nos hace mejores personas. Creo que lo que nos va a salvar de la crisis civilizatoria es el hacer comunidad. Si no hacemos comunidad y actuamos de manera individual, nos va a llevar patas de cabra. Bueno, yo digo. Entonces, a mí me gustaría plantear en este contexto algo que se llama el buen vivir, que es una filosofía andina y que viene de las palabras indígenas suma camaña o suma causai, que significan vida en plenitud, en armonía y equilibrio con la naturaleza y en comunidad. Por lo que también se puede llamar el buen convivir. El pensamiento entonces de los pueblos incas, de estos pueblos de los Andes, propone una vida en equilibrio con las relaciones armoniosas entre las personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra.
Si podemos llegar a esta vida armoniosa, entonces estaremos tratando de dar pasos para salvar o salir de esta crisis civilizatoria. Puede parecer puro rollo. La bronca es cómo le hago para que pueda ocurrir esto. Otro elemento que me gustaría incorporar a esto del buen vivir se llama resiliencia. Y la resiliencia es un concepto que está dado a que un sistema es capaz de responder frente a cambios muy bruscos o profundos que vienen desde el orden superior, se plantearía. La imagen que ven ustedes abajo es una lechuga de mi huerta. Y si la alcanzan a ver en la pantalla o aquí enfrente, esa lechuga se ve como blanquita, es hielo. En Jalapa hace 2 años hubo una baja de temperatura tan grande que se helaron las cosas. Bueno, esta lechuga yo me la comí a los 3 días. ¿Qué quiere decir? Que aguantó estas bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que mi huerta, que la huerta que tengo en mi casa, que está abierta a todas y todos ustedes, es una huerta resiliente. Quiere decir que si llega una plaga y afecta a un cultivo, no afecta a otros. Que si hay un cambio brusco en la temperatura, no todo se muere. ¿Qué quiere decir? Que de alguna otra manera tengo algo para comer, ¿sí? Y a esto le llamamos sistemas resilientes. ¿Qué cualidades tienen los sistemas resilientes? Uno, la diversidad. Necesitamos tener sistemas biodiversos. La otra, la modularidad, que hace referencia a la descentralización, a la no dependencia de algo en particular. Si yo produjera solo lechugas, tendría que llevarlas al mercado para después comprar lechugas, espinacas, rábanos, en fin. Y entonces dependería de un solo recurso. Y la otra es la retroalimentación, que nos dice que todo proceso tiene que estar en un constante cambio y que esos cambios nos enseñan para ver cómo mejoramos estos procesos. Diríamos que uno de nuestros fines en la sustentabilidad sería diseñar sistemas resilientes, sistemas capaces de soportar cambios bruscos. Estas imágenes que ven son de la casa de ustedes. Ahí está mi hijo el menor en la hortaliza. Nosotros tenemos gallinas que podan el pasto. Entonces, en vez de usar podadora, podan el pasto. Y ahí estoy yo aprendiendo a hacer tortillas a mano. Voy a parar tantito para contarles lo maravilloso de esta cultura del maíz que estamos perdiendo cada día más. En metate, no sé si todo el mundo conozca el metate, pero el metate es en donde se hace la masa, las salsas. El metate está hecho de piedra. La tortilla mexicana tiene unas cualidades impresionantes, por ejemplo, calcio, porque cuando hacemos el nixtamal le agregamos cal y parte de esa cal se queda en el maíz. Tiene fibra, porque cuando hacemos el nixtamal lo que queremos quitarle es la parte durita del maíz, pero se queda fibra. Entonces es un alimento muy rico en fibra y además tiene minerales, porque cuando se metateaba la masa, se iba rompiendo poco a poquito y se creaba un polvito, una harina de roca que se incorporaba al maíz. Y ustedes, si han visto un petate, veían que el petate se iba desgastando, como el molcajete. Entonces ese desgaste, lo que incorporaba a la tortilla son minerales. Entonces, si yo fuera un mercadólogo, vendería la tortilla de masa mexicana en nixtamal como el alimento más completo. Tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene fibra, tiene calcio y tiene minerales. Díganme qué alimento es más completo que este. Entonces, la bronca es que ¿quién come tortillas de mano hechas con metate? Ahora, pura tortilla de fábrica que saben a menta. A mentada de madre porque no sé a qué sepan. Pero entonces estamos perdiendo este sentido cultural
porque ahora todos queremos comer hamburguesas. Bueno, no todos. Y esto lo traigo antes de entrar a las cuestiones prácticas. Como se señalaba ayer, en los derechos humanos hay derechos que les llaman de cuarta generación. Hay los derechos fundamentales que están además en nuestra Constitución. Y estos derechos de cuarta generación se llaman, en este caso particular, los abreviamos como DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y dice que todos los mexicanos, por ejemplo en el capítulo 4, tenemos el derecho a la alimentación como un derecho fundamental. Quiere decir que si alguien en México no es capaz de proveerse de sus propios alimentos, la Constitución lo ampara para poder resolver este problema y es responsabilidad del gobierno atender este problema. Pero cuando hablamos de alimentación, hablamos de una alimentación de calidad. Y para tener esta alimentación de calidad, tenemos que respetar los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales de todos los mexicanos. Entonces, está en la Constitución que estos son parte de nuestros derechos. Es nuestra responsabilidad ejercer estos derechos. Es tarea que todas y todos deberíamos de tener. Bueno, ahora sí, ya para ir terminando, me faltan como 200 diapositivas. Entonces, si están durmiéndose, es hora de contar un chiste, pero ahora no me acuerdo de un chiste, entonces voy a seguir con mi charla. Nosotros proponemos entonces en este contexto que tenemos que aprovechar los recursos que tenemos. Y a esto le llamamos manejo integrado de los recursos, por ejemplo, en espacios educativos. Tenemos que ser creativos, porque la crisis en serio les va a llegar duro y sabroso a todos los que no tengan una forma de soportar esta crisis. Yo antes decía que los que seamos capaces de producir nuestros alimentos, soportaremos la próxima crisis. Y después me puse a reflexionar y dije, no, van a ser las primeras casas que entren a robar porque ahí va a haber comida. Entonces, va a haber una crisis muy fuerte, vienen crisis muy fuertes, y esas crisis fuertes hay que enfrentarlas con creatividad y esto. Cuando hablamos de manejo integrado de los recursos, hablaríamos desde la sustentabilidad, desde el diálogo, manejando el agua, la energía, los residuos, las áreas verdes, la movilidad, la salud y la alimentación como un todo. Y esa es más o menos la propuesta. Y pensamos, y esto lo planteo para que todo mundo lo haga en su barrio, en su escuela, en los espacios bibliotecarios, que es nuestro tema, hacer un desarrollo comunitario participativo a través de un diagnóstico participativo, diría 4 patas, integrar colectivamente un plan de manejo integrado, compartir experiencias, generar redes y hacer una acción de evaluación y retroalimentación permanente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este manejo integrado? Una política de la humanidad que dice abarcaría los problemas concretos de cada lugar y en lugar de una fórmula estándar, elaborar acciones adaptadas a cada contexto. Esto es, no todos los lugares son iguales, cada lugar es particular, desarrollemos una propuesta en cada lugar. Y entonces hablamos de sustentabilidad del espacio urbano, con avenidas y calles arboladas, con pequeños parques, con jardines comunitarios, por ejemplo, como esto. ¿Qué pasaría en Veracruz si tuviéramos calles llenas de árboles? ¿Qué pasaría en Veracruz si tuviéramos jardines públicos convertidos en huertas? ¿Qué pasaría entonces si lo podemos hacer? Nosotros proponemos hacer algo que se llama núcleos para compartir experiencias. Y estos núcleos para compartir experiencias son compañeros, estudiantes, vecinos, que se reúnen para hacer una reflexión sobre todo lo que he dicho y para empezar a actuar en consecuencia. ¿En qué? Por ejemplo, estableciendo huertas urbanas, huertos en terrenos, le llamamos terrenos blandos cuando hay tierra, o huertos en terrenos duros, en azoteas,
en donde podemos tener, por ejemplo, huertos como estos. Hablar en estos núcleos sobre el consumo consciente y crítico de todo lo que hemos dicho, que sí, que no, y cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Hacer la cultura de la separación de los residuos y no echarle la culpa al del camión que la revuelve. La cultura debe de nacer en nosotros. Debemos de tener estos principios y cuando el sistema esté listo, ya no nos va a costar trabajo. Pero si nosotros no tenemos esa cultura, nos va a costar mucho trabajo separar los residuos. Hacer composta en casa. En cualquier casa podemos hacer composta. Implementar ecotecnias como la captación y el almacenamiento de agua de lluvia. Usar, aquí sería padrísimo tener deshidratadores solares, estufas solares, calentadores de aguas solares, y todos esos los podemos hacer. Por ejemplo, una estufa solar con 2 cajas de cartón y material de reuso. Eso sería padrísimo. Y por supuesto, producir alimentos. Tenemos que producir muchos alimentos. ¿Nosotros cómo le hacemos? Pues le hacemos a través de cursos de formación. Nuestros cursos de formación son, el curso termina con algo. Nunca es el rollo nada más. Siempre terminamos con algo. Y si alguien quiere tener una huerta, hacemos un curso y el curso termina con la huerta de las personas. Entonces es la reflexión, la acción y la retroalimentación. A partir de esto estamos desarrollando muchos procesos de investigación porque es muy importante. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo con lombricompostas, hacer compostas con lombrices, y algo que encontramos es que muchas lombricompostas caseras tienen problemas de coliformes, bichitos que dañan la panza. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerle. Entonces, lo estamos documentando y hacemos algo que se llama desarrollo tecnológico de Huarache. Es cómo usamos el material de reuso para hacer cosas interesantes. Por ejemplo, esta es una banca que pueden tener en la entrada de su casa con pallets, con los que vienen en las… Pero esa banca es un cajón lombricompostero. Entonces tienen su banca y tienen su lombricomposta que pueden tener en su casa. Entonces un poco innovar. Y bueno, estamos desarrollando manuales, guías audiovisuales. Tenemos este manual de la estufa solar, una guía para usar la pipí humana como fertilizante de manera inocua. Y entonces tenemos muchas cápsulas y a veces hasta en la tele salimos y nos volvemos famosos. Entonces, bueno, los que salen, ¿no? Lo más importante es que estamos articulando redes. Y por ejemplo, en Jalapa hay la red de agricultura urbana y periurbana. Más o menos hay unas 180 personas anotadas en esta red. Y cómo trabajamos es que cada miércoles, cada 15 días los miércoles, nos reunimos en una huerta, en una casa. La gente nos dice qué necesita hacer y la reunión es aprendiendo haciendo. Entonces generamos estas redes. Bueno, este esquema lo que nos dice es que todos podemos crear nuestro plan de manejo integrado de los recursos con varias preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué cambios genera y qué ajustes hay que hacer? Entonces, al final lo que pretendemos es articular redes y generar información. Esta información que decíamos ayer hace falta que esté también en las bibliotecas. Finalmente, terminar con otra frase de un genio latinoamericano, Eduardo Galeano, que dice: a primera vista el mundo parece una multitud de soledades amuchadas, todos contra todos, sálvese quien pueda. Pero el sentido común, el sentido comunitario, es un bichito duro de matar. La esperanza todavía tiene quien le espere, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen común y nuestros asombrosos espacios de encuentro. Muchas gracias. Bueno, continúa un espacio de preguntas o alguien quiere hacer alguna aportación.
Miguel está abierto a esto. Tenemos nada más un espacio de 10 minutos, así es que pues, si pueden ser breves y concisos, pues adelante, ¿no? ¿Quién quiere participar? Miguel, muchas felicidades. Dime 10 cosas diferentes que tú haces en tu vida cotidiana para defender este tipo de vida. Gracias. Bueno, tengo una huerta en mi casa. La huerta tiene, por ejemplo, yo no como carne convencional, como carne orgánica. Dicen que es cara, entonces como es cara, nosotros comemos 2 veces a la semana carne y entonces los demás días comemos vegetales, alimentos naturales. No comemos comida industrializada, no nos curamos con medicina alópata. Mis hijos y mi mujer y yo, cuando nos enfermamos, es medicina homeopática. Normalmente, por definición, no nos enfermamos. Mi hijo y yo, cuando las bicicletas sirven, nos transportamos en bicicleta a la escuela. Compro en mercados locales, no compro en supermercados. Tengo un boicot personal con Walmart. A Walmart ni por accidente. Mi casa está abierta a todo mundo. Cualquiera puede entrar. Mi casa no es un espacio que esté cerrado y que se proteja. Hago una acción comunitaria, tengo núcleos para compartir experiencias, colaboramos en la red y soy feliz, es lo más importante. Vivo bien. Gracias. Hay otra pregunta por ahí, una chica. Gracias. Bueno, primero, felicidades. A mí me gusta mucho esta idea y creo que sobre todo hay mucha flojera de muchas personas, ¿no? De decir, ay, es que todo el mundo contamina, pues yo también, ¿no? Entonces hay como que quitar esa idea de que no solo eres tú, sino son un montón de personas que se están moviendo con esta idea y también falta mucho apoyo. Porque hay personas que también, o sea, con la tecnología también ayudan bastante, pero falta mucho que surja el apoyo. Hay gente que ha hecho computadoras con materiales reciclables y es muy interesante, ¿no? Pero hay gente que la ignora. Entonces, me gusta lo que estás haciendo. Bueno, yo soy de esas personas que me gustaría unirme a eso. Yo también planeo un huerto en mi casa que no sé cómo le voy a hacer ya cuando tenga mi casa, pero me gusta mucho tu idea y igual si me pasas una red o algo para seguirte o estar buscando, o sea, teniendo comunicación también para yo poder salir adelante con esta idea. Está muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera una reflexión, un agradecimiento a Miguel? No sé, algo, una pregunta. Jóvenes, no tan jóvenes. Adelante, adelante. ¿Cómo se debe preparar? ¿Cómo se debe preparar domésticamente la lombricomposta? Los recipientes, los minerales, qué alimento recibe, cómo procesar. ¿Le parece si terminamos las preguntas y después doy el taller del lombricomposta? Otra pregunta, aquí había la compañera, otra pregunta. ¿Quién quería preguntar? Buenos días, mi nombre es Erika de la Cruz, de USBI Veracruz. Veo con atención las imágenes que nos muestra de toda esta gran producción que contamina, finalmente contamina. Y nos han formado el hábito de ser consumidores impulsivos. Comida práctica, pero muy dañina. No sé qué tan difícil sea controlar esta gran producción y entonces, porque estamos hablando de la economía, de que estas empresas se enriquecen y que estas lucecitas, estos rayitos de luz que se hacen a través de estos coloquios, ¿cómo llegar o hay alguna posibilidad de generar estos hábitos como este consumo consciente? Felicidades. Gracias. ¿Hay otra pregunta para acabar?
Sí, María Teresa Sánchez de Cuba, realmente lo felicito. Nosotros tenemos muchas experiencias en este sentido y el utilizar una frase de Eduardo Galeano, después de haberse leído el libro Las venas abiertas de América Latina, que realmente es un clásico de todo lo que es, lo que nos está esperando y lo que ha sucedido en toda América con la conquista, como nos han devastado totalmente, es un final muy bueno, tal como es la conferencia suya. Realmente todo lo que es la sustentabilidad está basado en todo lo que usted ha dicho. Hay una crisis en el mundo. Yo veía lo que usted estaba diciendo, decía, no es Cuba, es que hay una situación económica, una situación social y que está perjudicando a la subsistencia. Y recordé inmediatamente cuando usted hablaba de Río de Janeiro, 1998, en la cumbre de Río, donde se paró, bueno, las primeras cosas que se hicieron fue la entrega del libro de las venas abiertas de América Latina, y se habló sobre todo de la situación que nos esperaba en el siglo XXI, y ahí está. Muchas gracias por esta experiencia. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, me parece que yo siempre digo una frase en esto del consumo, un poco, esto es como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy, ¿qué puedo dejar de consumir sin que en ello me vaya la felicidad? Y esa es una receta muy práctica, porque si uno empieza a ver lo que uno tiene, dice, nunca lo voy a hacer. Pero son pequeñas acciones cotidianas las que pueden marcar el cambio en nuestros hábitos y nuestra forma de vida. Y al final del tiempo nos vamos a dar cuenta que se siente bien rico. Por ejemplo, lo que yo siempre digo del popote. Siempre nos dan un popote, pedimos popotes y un popote pareciera insignificante, pero es tan insignificante que todos lo usamos tan irrespetuosamente para la naturaleza. ¿Qué hacemos con estos popotes? Los tiramos, etcétera, etcétera. Imagínense el impacto que tendría no usar popotes. ¿Cuántas toneladas de plástico nos ahorraríamos simplemente por no usar popotes? ¿Por qué usamos popotes? Es la pregunta. Es algo absurdo, a mí me parece. Entonces, usamos popotes porque nos dijeron que era higiénico, pero no se han visto a los meseros que agarran el popotito con los dedos después de dar el cambio y ahí nos echan el popote. Bueno, ahora ya vienen envueltos. Entonces, imagínense, popote y envoltura, ¿sí? Y yo le digo a mis hijos, los privilegiados somos nosotros, porque al final cuando tomamos del vaso, nadie toma del vaso, ese seguramente está limpio, ¿sí? Pero si ustedes van a un restaurante y le dicen al mesero, no quiero popote, casi se las mienta, porque ¿cómo no va a querer popote? O las bolsas del supermercado, si ven, quieren bolsas, y cuando le preguntan, ¿para qué quiere tantas bolsas? Pues para la basura. Entonces, si yo hoy me digo, no voy a consumir esto, probablemente cambie muchas cosas. Y entonces son pequeñas acciones las que van a cambiar el mundo, ¿sí? Pequeñas acciones colectivas las que van a cambiar el mundo. De la lombricomposta, verdaderamente tendría que ser un curso. ¿Qué le parece si ahorita que haya el receso nos ponemos a conversar? Porque no va a dar tiempo y a mí si me dan el micrófono, lo rapto. Entonces, de la lombricomposta podemos hablar. Lo que sí es que es maravilloso, tener unos animales tan buenos aliados nuestros. Nos convierte en la materia orgánica en composta, y aquí en Veracruz hace falta mucha composta. Entonces todo el mundo debería de tener lombricomposta. Bueno, pues agradecer a Miguel por esta charla, y bueno, nada más para cerrar, bueno, ¿no hay nadie más que quiera participar? Hay otra, perdón. Hola, buenos días. Antes que nada, muchas felicidades. Nosotros venimos de la Facultad de Nutrición y pues bueno, todo comenzó por una materia, Desarrollo Comunitario Sustentable. Y pues nos tocó el proyecto aquí de la USB. Y bueno, enseguida nos pusieron en contacto con la licenciada Eli, quien bueno, como lo dije, al principio fue una materia y ahorita ya se convirtió como más en un proyecto, ¿no? Nosotros vamos a hacer un huerto
apenas vamos a empezar con las semillas y pues justo la semana pasada teníamos la idea de hacerlo como participativo, ¿no? Porque pues nosotros no es nuestro campus, es lejos y pues nos gustaría que chavos se unieran a nosotros para que lo vigilaran, o sea, constante, ¿no? En toda la semana y ya el día que nosotros viniéramos, pues estar en contacto con ellos y hacerlo como una red más grande. Y pues claro, nos encantaría su apoyo, que bueno, desde Jalapa, si alguien quiere unirse, pues adelante. Nosotros apenas estamos por comenzar y pues queremos que sea muy exitoso. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo podría contestarte esa pregunta un poquito. En la Facultad de Ingeniería tenemos un huerto de plantas medicinales y de diferentes plantas que lo dirige la doctora Teresa Zamudio y ella te podría dar muchísima información. No está en Jalapa, está en Veracruz, está aquí a 5 cuadras y yo creo que te puede ayudar bastante. Igual de lo de la composta está la doctora Ruth Patricia, que tiene bastante información complementada con lo que Miguel nos pueda aportar, ¿no? Bueno, para cerrar nada más este espacio, yo creo que… Bueno. No, solo tengo un reclamo a Miguel. Perdón, nosotros también estamos interesados, la Facultad de Pedagogía, los estudiantes de la Facultad de Pedagogía, estamos interesados también en iniciar esta nueva perspectiva de ver el mundo de cara a la protección de nuestra madre tierra. Entonces, podemos empezar a co-crear juntos espacios de diálogo para el trabajo comunitario en el campus, para el huerto. ¿Sí? Estamos tomando ahorita el taller con Miguel de consumo consciente, el grupo de la Facultad de Pedagogía, y bueno, pues nos ha parecido impactante las cosas que a la luz de la reflexión estamos viendo de cómo estamos consumiendo. ¿Sí? Por ahí podemos estar en este espacio. Al ratito Miguel tiene el taller y bueno, pues yo abro las puertas, ¿no? Gracias. Gracias, maestra, gracias. El taller rápidamente, bueno, lo que intenta es crear núcleos para compartir experiencia. Veo que aquí, pues para qué, nada más era encender la mechita y ya están, pero súper activos. Hoy vamos a hacer una hortaliza vertical y un compostero en el taller de consumo consciente. Entonces, quien quiera ir de los chavos de nutrición, pues son bienvenidos y vamos a aprender cómo hacer composta. Bueno, gracias a Miguel y gracias a la maestra por su aportación. Le pedí a Miguel nada más un espacio para hacer una última reflexión acerca de lo que habló y pues creo que nada más sustentable en el mundo que la poesía, ¿no? Amo el canto del tzotzontle, el pájaro que canta 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano el hombre. Netzahualcóyotl, 1402-1472, el rey poeta, el coyote hambriento, el puma fuerte. Es una reflexión que quiero dejarles a los jóvenes, a ustedes que están participando, a la otra chica de nutrición. Algo que nos puede transformar, porque lo dijo Sabines, no lo digo yo, la poesía salvará al mundo. Francisco Hernández nos dijo, los poetas lo saben todo, y la poesía siempre es un rescate de las almas que están un poco atribuladas. Les recomiendo que el día de hoy salgan aquí a la USB, a este lugar que es fantástico, y vayan y busquen a Sabines, a Pellicer, a Miguel Hernández, a Villaurrutia, a Octavio Paz, a Javier Chirao, a Homero Aridgis, a José Emilio Pacheco, a Adalberto Triana, a Marco Alvarado, a Dulce María González de Monterrey, a Alberto Chimal, a José Vasconcelos, tremendo, y que lean algo de poesía, porque creo que la poesía es muy sustentable. Y también creo que el reclamo que tenía contra Miguel es que mencionaste que iba a ser una plática de puros chistes y no lo fue porque no hubo ni uno, ¿no? Entonces,
nos los debe para otra presentación. Sé que es simpático, nada más que ahorita se cohíbe ante tanta gente, pero al rato en el huerto les va a contar más chistes. Gracias a todos. Bueno, y a nombre de la Universidad Veracruzana, a nombre de la USB Veracruz, le entregamos a Miguel Ángel Escalón Aguilar, el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, un reconocimiento por su participación el día de hoy, y le entregamos un pequeño presente a nombre del comité organizador, de la maestra Marta, y les agradecemos a todos su estancia aquí. Gracias. Ahí está la cámara. Voy a aprovechar en este momento para entregar la constancia. Aprovecho este momento para entregar la constancia a Raúl Yepes. En verdad nos ha entretenido, nos ha entusiasmado, nos ha invitado a leer y nos ha conectado en verdad con la sustentabilidad y esta cuestión del consumo consciente y crítico. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Raúl.